convocatoria. Convocatoria que tiene como objeto anunciar que la presentación de la convocatoria de la 27ª promoción de la Ertzaintza. Me acompaña, como veis, Malencho Arrobarrena, la directora general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, que nos va a dar los detalles de esta convocatoria, cuáles son los requisitos, las condiciones, las fechas, etcétera. Y recordarles que forma parte esta nueva convocatoria de ese proceso que estamos afrontando de renovación generacional de la Ertzaintza. Recordarles que ya en 2014 convocamos 120 plazas. Un año después, creo que tenemos un año después convocamos la 25 promoción con 250 plazas y la 26ª con 300 plazas. Es decir, que del 14 al 16 convocamos un total de 670 plazas. Las previsiones y la planificación que tenemos de aquí a final de legislatura es hacer la convocatoria de esta 27ª que anunciamos hoy y hasta la promoción número 30 que se convocará en el año 2000, con lo cual habremos convocado, la previsión es convocar al menos 1.600 plazas, 1.600 nuevas plazas para cubrir las jubilaciones de los y las ertzainas que bueno, por razón de natural, no razón de edad, se van jubilando. En este momento, en julio terminarán ya la formación teórica de la promoción número 26 en la Academia y a partir de que termine la 26 entrará la 27, la que hoy convocamos, para empezar el proceso de formación. Por tanto, una nueva oportunidad para los y las jóvenes vascas que quieran desarrollar su vocación de servicio público, que además quieran realizar una profesión atractiva, con muchas posibilidades también de proyección social y con muchas posibilidades de desarrollo profesional. Por eso hacer un llamamiento también a todos los jóvenes y las jóvenes de vascas para que se animen a entrar a formar parte de esta institución que es la Ertzaintza, esta Ertzaintza del futuro que ya es una realidad. En fin, en cualquier caso, yo creo que tienen ustedes ahí el cronograma, pero le voy a pasar la palabra a Malencho para que explique con detalle, como decía, cuáles son las novedades de esta convocatoria en cuanto a requisitos y cuáles son la planificación, el cronograma concreto con el que trabajamos. Malencho. Mila esker sailburu. Gaur, Ertzaintzaren promozio berriaren deialdia aurkezten dugu, 3 lanpostu eskainiz. Hautaketa prozesu parte nahi dutenek Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian jasotzen diren baldintza guztiak bete beharko dituzte. Euskabideak euskuratu eta baldintza konsultatzeko akademia web orrian arkauteakademia.eus jo daiteke. Las personas que deseen formar parte en el procedimiento selectivo de esta 27 promoción deberán reunir cada uno de todos los requisitos que se recogen en el Boletín Oficial del País Vasco que ha publicado hoy. Entre ellos estaría tener la nacionalidad española, tener entre 18 y 35 años, tener una estatura mínima los hombres de 1,65 y 1,60 las mujeres, tener el título de graduado en educación secundaria o equivalente, no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas ni condenado por delito doloso. El proceso de selección será un sistema de concurso-oposición que consiste en la sucesiva celebración de los sistemas de oposición y concurso para determinar la relación de personas y aspirantes y fijar el orden de prelación. La puntuación total del concurso será la suma de las obtenidas en sus 2 fases, incrementada con el conocimiento del euskera. En la parte del concurso de la oposición, que es en la primera fase que comenzará el proceso selectivo, se realizarán 5 pruebas diferentes. La primera prueba, que consiste en la prueba de conocimientos, la segunda, la prueba psicotécnica, la tercera, la prueba psicotécnica de personalidad,
para continuar con la cuarta prueba, que son las aptitudes físicas, y que culminará con la quinta prueba, que es la entrevista personal. Cada una de ellas lleva una serie de puntuaciones y las personas que superen esta fase de oposición serán las que pasen a la fase de concurso. En la fase de concurso tendrán una puntuación máxima de 20 puntos, que será el total, dividido en dos categorías. Por una parte, se valorarán las titulaciones y diplomas oficiales hasta un máximo de 10 puntos y, además, el conocimiento de idiomas como inglés, francés y alemán hasta un máximo de otros 10. Una vez que se haga la fase de concurso, como decía, será la suma la que se añadirá en la evaluación que resulte del euskera. Una vez superado el periodo de prácticas, una vez superado el proceso selectivo, las mujeres y hombres accederán al curso de formación en la academia de 9 meses para posteriormente hacer un año de prácticas en las diferentes comisarías de la Ertzaintza. Insisto, las personas interesadas pueden consultar los requisitos y acceder a las solicitudes en la página web de la Academia, www.arkauteacademia.eus. Asimismo, se ha habilitado un número de teléfono gratuito, el 900-840-088, en el que podrán encontrar se les podrá atender a todo tipo de información que se considere al respecto. Y el plazo de solicitudes comenzará el próximo lunes, día 18 de diciembre, para terminar el día 30 de enero, ambos inclusives. Y desde aquí animo a que todas las personas puedan incorporarse a la 27 promoción de la Ertzaintza. Lan etorkizun erakargarria nahi dut. Asko dut emateko. Aukeratu ahal izatea nahi dut. Ertzaintzan sartzeko deialdi berria. Zure alderdirik onena atera, pertsonen zerbitzura. Egin zaitez ertzain, zure etorkizuna da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Quiero un futuro profesional atractivo. Tengo mucho que aportar. Quiero poder elegir. Nueva convocatoria para el ingreso en la Ertzaintza. Saca lo mejor de ti al servicio de las personas. Egin zaitez ertzain, es tu futuro. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común. Bueno, pues esta es la campaña que anuncia la convocatoria y bueno, no nos queda nada más que esperar que se animen nuestros jóvenes y puedan optar a esta convocatoria. Si tienen alguna pregunta que formular, estamos a su disposición. Sí, yo le quería preguntar a usted, consejera, por las declaraciones del pasado martes del secretario general de ERNE, Roberto Seijo, cuando afirmó que, a pesar de las OPEs, la Ertzaintza sigue teniendo 500 plazas menos de las que le corresponderían, que deberían ser 8.000, y le decía que había 7.500 agentes. Hombre, efectivamente estamos por debajo de los 8.000. Llevamos un retraso en la renovación, en la fase para cubrir esas plazas que se han producido bajas causadas por las jubilaciones, un retraso que debido fundamentalmente a los recursos que en su momento se interpusieron por el Estado contra la promoción 25 y contra la promoción 26. Recordarles que la planificación que teníamos prevista desde el Departamento ya la legislatura pasada era planteada de tal manera que iba acomodada las promociones a las jubilaciones que se efectuaban, que se iban preveyendo, pero ese recurso supuso un retraso de más de un año en la convocatoria de la 26.
con lo cual llevamos, lógicamente, las personas se siguen jubilando, independientemente que se retrase la convocatoria. Una vez salvada esa situación, lógicamente, pues llevamos un cierto retraso. Por eso estas convocatorias y esta planificación que hemos planteado, siempre hemos dicho que hay que hacer una renovación ordenada, que tenemos la planificación establecida de acuerdo a las jubilaciones que se vienen produciendo y de acuerdo también al periodo de formación que necesitan los y las ertzaintzas hasta que superan todos los cursos y puedan ser nombrados funcionarios de carrera, ¿no? Y esa es la cuestión. Y con la promoción número 30 se conseguiría por fin ya cerrar el relevo generacional. No, mire, la Ertzaintza es una organización joven, tenemos 35 años. Las primeras promociones en número fueron las mayores en número, con lo cual esas jubilaciones se han empezado ya a producir ahora. Y, por tanto, a partir de ahí se van a ir produciendo paulatinamente jubilaciones, con lo cual constantemente hay que ir convocando nuevas promociones para ir restableciendo esas bajas que se producen por esta causa. La previsión es ir alcanzando esos 8.000 y para ello, en función de cómo se vayan produciendo las bajas, también el número de plazas que se convocan en cada promoción, como ustedes han observado, la previsión es hacerla mayor en número para conseguir alcanzar esos 8.000. Nunca, cuando trabajamos sobre la previsión de las jubilaciones, tengo que decirles que, aunque puede parecer muy sencilla la previsión de cuántas personas se jubilan cada año, no es tan sencillo porque tienen una opción de jubilarse a los 59 o 60 años. Es decir, y ahí puede haber una variación importante. Por eso también las promociones, esta es la planificación que tenemos hecha, lo cual no quiere decir que quizás la promoción de número 28, en lugar de 400 plazas, tenga que ser de 450 o de 500. Puede haber ahí una variación, pero en principio este es el planteamiento según una primera previsión, pero que habrá que ir acomodando a esas jubilaciones reales que se produzcan o bajas. En la anterior promoción insistían ustedes en animar a las mujeres, a la gente escaldún, personas que hablan de belleza y Álava. No sé si todavía estamos... Tenemos que seguir animando a las mujeres, fundamentalmente. Es verdad que se ha producido un cambio que también hay que reseñarlo y que me corrija la directora si no estoy en lo cierto, pero creo que en la promoción número 26, la que está ahora formándose, estamos alrededor del 25%, 25,8% de mujeres. Quiero decir que si tienen en cuenta ustedes que no alcanzamos el 12% de mujeres que ahora mismo conforman la Ertzaintza, la mejoría es clara. Pero tenemos que seguir animando a las mujeres. Creo que tienen que ver que esta es una profesión donde pueden desarrollarse, igual que los hombres, y animarles a que formen parte de esta nuestra organización, porque, entre otras cuestiones, si el 50%, más del 50% de la sociedad está conformada por mujeres, lo lógico es también que ese reflejo sea paralelo en una organización que está al servicio público. No hay una campaña específica. En la campaña que hacemos queremos visualizar y visibilizar que las mujeres también forman parte de la Ertzaintza, que no es una profesión exclusivamente masculina, sino todo lo contrario. El Parlamento ya adelantó que estaban estudiando la posibilidad de implementar el euskera como un requisito para acceder a la Ertzaintza. ¿Qué promoción tienen pensado? Mire, hay una cuestión, y comenté, y hemos estado además analizando cuál era la situación, incluso para ver, para haberlo planteado ya en esta convocatoria. Una vez vistas las plazas que están vacías, que están vacantes, y analizado el perfil, todas las plazas tienen un perfil asignado, el perfil B2, perdón, el B2, pero visto también esas plazas vacantes, las fechas de preceptividad del perfil, y analizadas esas circunstancias, hemos visto que únicamente la posibilidad que teníamos ahora es de que el 50% de esas plazas que se convocan tienen fecha de preceptividad ya vencida.
Por tanto, es una cuestión que nos preocupa. Ven ustedes que el euskera se valora de una forma importante, pero sobre todo tengo que dejar constancia de que por la vía de los hechos estamos consiguiendo ya que en la Ertzaintza también el nivel de dominio del euskera cada vez sea mayor. Las últimas promociones, más del 90% de las personas que han pasado tanto en la 25 como en la 26 tienen un perfil de euskera acreditado, el perfil B2 o el C1. Hay otra cuestión sobre el asunto. Quería preguntarle sobre la investigación en torno al centro de menores de Somoza, el incendio. ¿Sigue la investigación? ¿Hay alguna novedad? Sí, les comentaba días pasados que tras el incendio, lógicamente, se inició la correspondiente investigación para ver la procedencia, las posibles causas y si hubiera sido provocado quien fuera él o los causantes. Tengo que comentarles que ayer se procedió ya a la detención de un menor que fue detenido por efectivos de la comisaría de Durango, fue detenido a instancias de la fiscal de menores y esta mañana ha sido puesto a disposición de la fiscal. Era una de las personas internas en el centro, sí. Es una de las personas que estaba interna en el centro. No puedo darle más detalles. Efectivamente, como le digo, fue por orden de la fiscal de menores y esta mañana ha sido puesto a disposición de la propia fiscal y no le puedo dar más detalles. Orduan, eskerrik asko, En cualquier caso, cuando estamos hablando del menor, siempre estamos hablando de presunción, Pero únicamente eso.